la grabación, arriba. ¿Dónde me pone la grabación? Récord dice abajo. Arriba. Abajo puede ser abajo. Puede ser abajo también. Ya, récord ¿en el computador o en la nube? ¿Qué me sugieren? Porque no he grabado antes. Puede ser en el computador, no hay problema. En el computador. Ya. Dice abajo recording, pause, stop. No sé si está grabando. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Sí, aquí se nota que está grabando. Estamos perfectos. Ok. Bien, ya, entonces, darle las buenas tardes a todos. Cuando terminemos ya va a ser de noche. Y pedirles, antes que nada, que por favor silencien sus micrófonos. Y en la medida que puedan, las cámaras todas funcionando para poderlos ver y poder interactuar, como le gusta mucho a nuestro expositor que voy a presentar en unos pocos minutos más, como es George. Hoy día lo que nos une, ¿verdad?, es hablar de la migración de los suizos en la zona de la Araucanía, para lo cual tenemos muchos invitados y mucha participación, lo que es muy bueno. Ya hemos conectado cierta cantidad de 30 personas más o menos, y eso lo hace mucho más atractivo. Comentarles de que cuando ocurrió la migración, allá por el año 1883, había ciertas situaciones que se daban en el mundo, en Europa particularmente, y en nuestro país, que era la relación entre Europa, porque Suiza está allá, y nosotros acá como chilenos. La situación en Europa era muy conflictiva, habían situaciones realmente complicadas, guerras, hambrunas, pestes, de todo. Y por otro lado, en nuestro país, la situación no era muy distinta. De tal manera que en ese escenario, ¿no es cierto?, donde en ese preciso momento habían algunos problemas en Europa, por ejemplo, la guerra franco-prusiana, con muchísimos fallecidos, alrededor de 750.000, dice la historia, la crisis económica dramática que se vivía ya, como ya lo señalaba hace algún rato, y una competencia internacional para apropiarse de colonias de ultramar, como se denominaba entonces. Esa es la situación que se daba en esta dualidad de territorios, tanto Europa como en nuestro país. En nuestro país estaba la guerra de Chile con España, ¿no es cierto? Estuvo la guerra del Pacífico, y algo re importante, y todas estas cosas que las va a precisar con mucha más facilidad George. Está, por ejemplo, el convenio que se hizo con la negociación de límites con Argentina, producto de la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera, el cual seguramente George también nos va a hacer un análisis. Hecha la introducción, le doy la bienvenida a todos los socios, a todos los amigos de la colectividad, y quiero saludar a los cónsules que hoy día están acompañándonos, ¿no es cierto?, acompañándonos, como es Mariane Fiala, cónsul de la región de la Araucanía y los Lagos, y Alex Ruff, cónsul de la región del Biobío y de la región de Ñuble. Invitado especial, y ya lo habíamos saludado hace algún rato, lo volvemos a hacer, a Carlos Stampu, quien nos honra con su presencia hoy día. También están los presidentes y o representantes de colectividades suizas que están conectados en este momento, como es Johnny Pibonca y la señora Patricia Spichiger, del Club Suizo de Osorno. Está don Guillermo Celsi, presidente del Club de Los Ángeles. Don Jorge Fontanás, presidente del Club de Valdivia. Y, por supuesto, nuestra anfitriona, nuestra presidenta de la colectividad suiza de Concepción, Lucy Kuhn. A todos, muchas gracias. También están incorporados y conectados en este momento Rolando Reinbach, de ICHAS, ¿no es cierto?, de la Iglesia Evangélica Luterana, muy bienvenido. Ulrich Berenen, ICHAS de Goethe, y también está conectada con nosotros María Cristina Keller, redactora de Noticias Regionales de Panorama Suizo para América Latina.
a todos, por favor, muy, pero muy, muy bienvenidos. Para iniciar nuestra conversación, tengo el gusto y el placer de presentar a nuestro invitado estrella, que es George Hammersley Kramer, ¿ya? Uno de nuestros socios de la colectividad suiza de Concepción, pero también muy conocido en sus actividades comerciales. Quien no conoce a George y a la familia Hammersley aquí en Concepción. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, como todos lo sabemos. Algunos antepasados de George participaron en esta colonización y en sus dos formas o en sus dos tipos, ¿verdad? Como colonos bajo el contrato que se daba entre Chile y Suiza en este caso, y algunos de forma libre y voluntaria que llegaron a nuestro país, como son las familias Spichiger, Kramer y Hammersley, que están por ahí conectados, algunos ya se visualizan, y que prestaron una riquísima información a nuestro exponente George. Y sin más preámbulos, qué mejor que dejar con ustedes a George Hammersley Kramer, quien nos va a hablar, nos va a exponer, ¿no es cierto?, de lo que aconteció en esa época tan importante para todos los que estamos unidos porque tenemos relación con Suiza. Entonces, me gustaría partir, George, con una pregunta que seguramente tú la vas a desarrollar a cabalidad y que dice relación cuál es el objetivo de Chile y cuál fue el objetivo fundamental de Suiza de hacer esta invitación a los colonos suizos para que, por parte de Chile, para que llegaran a nuestro país. Bienvenido, George. Hola, hola, hola a todos. Realmente, bueno, un honor estar presentando esto ante tremendo escenario. Así que, primero, disculpen las imprecisiones, disculpen si es que hay algún error en fechas, en nombres o en pronunciación. Yo no hablo alemán, ya no hablo suizo ni francés, lamentablemente, ya. Entonces, básicamente vamos a ir avanzando un poquitito en entender un poco el contexto, pero de una mirada más contemporánea, no tan historiadora, ¿ya? Ese es como el objetivo que quise, digamos, dar en esta charla, no tan científica, ¿ya? Entonces, espérate, vamos a aprovechar aquí de aceptar a dos personas más. Perfecto, vamos a cerrar la ventanita y vamos a compartir ahora la pantalla. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí, ya, ahí se ve el mapa, ¿cierto, Mario? Perfecto, perfecto. Ya. Perfecto. Ya, señores, entonces, dado la pregunta que tú me hiciste, era ¿qué ganaba, en este caso, Suiza o Chile, en el tema de la colonización? Está más claro, por supuesto, el tema de lo que ganaba Chile. Pero lo que de repente uno se pregunta es qué ganaba Suiza, o sea, el gobierno suizo, porque obviamente el gobierno suizo aceptó. De hecho, estuve viendo por ahí que como 15 o 20 años antes de que empezara la colonización, hubieron reuniones en Berna entre el gobierno chileno y autoridades suizas para empezar a armar cómo sería este flujo de inmigrantes suizos a Chile. Entonces, bueno, aquí yo puse un mapa que en el fondo estamos hablando de Europa de 1811, obviamente que esto es mucho anterior cuando empieza la colonización, pero aquí podemos ver en este mapa, voy a sacarlo a ustedes para otro lado, eso ahí lo moví, que ustedes pueden tomar la regla de las cámaras, la pinchan y la corren para un lado para poder ver el mapa, porque está corrido hacia un lado un poquitito. Entonces claramente ven aquí Europa, donde tenemos el Imperio francés, ¿ya?, que claramente estaba, ya en 1811 estaba Napoleón, por supuesto, Napoleón I, II, III, después en 1880, tercero, pero tenemos el eje francés y a la derecha, además en amarillo, vemos a los estados aliados, que le llamaríamos ahí, y al medio vemos Suiza, donde están los estados satélites, ya está como ese color. Entonces, obviamente cuando se empezó a agarrar Napoleón contra los alemanes o los
el imperio austriaco, ¿ya? La Casa de Austria y todo eso, claramente Suiza estaba en la mitad. Entonces, claro, efectivamente Suiza no hubieron guerras, pero claramente sí hubo mucha hambruna. Por ahí también se escuchó que hubo una una contaminación, no, infección, una epidemia, perdón, a las papas, ¿ya? Aparte de las enfermedades que habían, pero también hubo algo que afectó a la producción de papas de Suiza, que en Suiza, recordemos, la leche, la papa, ya es el alimento principal a través del queso y la papa. Entonces, claramente vemos que por el lado como motivo, Suiza tenía un poco eso. Y lo otro importante que pasaba en Suiza, que muchos no sabíamos, que claro, vemos hoy día un Suiza que es tan hermoso, tan ordenado, tan rico, pero resulta que a mediados del siglo XIX no era tan rico, ¿ya? De hecho, mucha gente que trabajaba en el campo, o sea, los suizos en general trabajaban muy fuerte en la agricultura, trabajaban en el campo, ganadería, pero en el fondo eran muy pocos los suizos, digamos, de buena situación. Entonces la mayoría de la gente le trabajaba a otros suizos, ¿ya? En el campo. Y también, que por ahí estuve escuchando y viendo información, también hubieron episodios bastante tristes en Suiza en sí. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando había una familia numerosa, por ejemplo, y fallecía el jefe de familia o la esposa, los niños algunos quedaban huérfanos, o no necesariamente huérfanos, venía el Estado suizo, le quitaba a los niños y se los pasaba a un campo, a un campesino que necesitaba mano de obra, ¿ya? Y eso pasó mucho. Y obviamente todo lo que pasó entre medio, abuso de niños, cierto maltrato y todo lo que hoy día es tan fuerte, eso pasó en la década de los 50 en Suiza. Entonces, claro, si ahora nos vamos a una familia que en el fondo es de la mitad para abajo en pobreza, no es terrateniente ni nada en Suiza, dice que tengo opción de emigrar a la ciudad. Ahí vemos cómo eran las imágenes, cómo era, digamos, la arquitectura, digamos, de esa época, cómo vivían ellos en las montañas, ¿ya? Entonces claramente empezaron a emigrar a las ciudades, donde en la ciudad estaba todo, estaba la manufactura. Entonces, o lograba tener un puesto de trabajo en la ciudad, o me quedaba en el campo, pero si yo me moría, o se moría mi señora, viene el gobierno y me quita a alguno de los hijos, ¿ya? Entonces, claramente, ante eso, empezaron a aparecer información de irse a otro país. Entonces, claramente, ¿qué ganaba Suiza en este caso? Ganaba que en el fondo tuvieran una esperanza, una oportunidad, muchas familias suizas, ¿ya? De salir. Ahora, ¿qué ganaba el gobierno chileno? Ahí vemos, por ejemplo, una pintura de unos ingleses que relataba la familia de los inmigrantes, cómo eran las travesías que tenían en los barcos. Encuentro hermosa esa fotografía, esa pintura, en realidad, cómo relata lo real. Entonces, ¿qué parece? Vámonos a Chile ahora. ¿Qué gana Chile? Aparece aquí una carta que empieza a correr espérate, que me dicen que tengo que aceptar aquí a dos personas. Espérate, aquí, view, aquí están. Espérate, voy a aceptar a dos personas, disculpen, ¿eh? Ya, ahí sí. Ahora caché que aparece un aviso aquí al medio y te dice, pínchale. Entonces, empezó a aparecer en Suiza este aviso, dice, inmigración to Chile, ¿ya? O sea, el gobierno de Chile ofrece. Entonces, imagínense la situación de una familia que estaba en bastante situación precaria en Suiza, cuidando a su hijo y todo lo demás, y aparece esta opción donde te ofrecen. Por ejemplo, ¿qué le ofrecen? Primero que todo, aquí sí, este es el contrato que el colono tenía que firmar. Pero lo importante que era que el dinero invertido por el Estado en beneficio de los colonos debía ser reembolsado, ¿ya? Pero en 5 instancias, a lo largo de 8 años. O sea, el colono tenía 8 años para devolver el dinero invertido a Chile. Claramente, si pueden por ahí apagar un poco algunos micrófonos, por favor.
Pero la teja no... cuando limpian el cañón... Puede que cuando limpian el cañón pisen la teja. Y Podrían, la que están con la teja corrida, que apaguen el micrófono, por favor. Cualquier cosa, porque a lo mejor en la teja no. Claro. Espérate, voy a tratar de yo apagar el micrófono. Ahora necesito apagar el micrófono. ¿Yo puedo apagar el micrófono, no? Sí, tú puedes. Sí, tú puedes, George. Yo puedo apagar el micrófono. Veo ni puro micrófono apagado. No, parece que ahí lo apagaron ya. Arreglaron el techo, parece. No. No todavía parece. ¿Quién es? Viviana Morales. Es la Viviana, parece. Vivi, A ver. sí. ¿Dónde está? Ahí arriba está. Ahí la apagué yo. Listo. Perfecto. Ya, sigamos entonces. Entonces, vamos al contrato, Mario. ¿Qué le contaban a este colono en este contrato? Es una traducción así lo resumí bastante porque no vamos a leer todo el contrato. Ya mucho, yo creo que ustedes ya lo han leído. En 8 años tenía que devolverle la plata. Cuando básicamente la cuestión no es un regalo, ¿vale? O sea, el suizo llega a Chile y tiene que devolver la plata. ¿Estamos? Las escrituras de la propiedad serán constituidas o concedidas luego que la casa esté construida y con 10 hectáreas cercanas. Ese era uno de los tantos requisitos que tenía el colono. En ese minuto, el colono podía exigir su papel, ¿ya? Y era dueño absoluto de su granja. Si no lo lograba, el gobierno le pedía al colono, señor, don Alex, tengo que pedirle su territorio, su terreno, porque usted no logró terminar el trato que hicimos. Oiga, pero yo ya tengo la mitad desbrozado, lo limpié y todo. No, perfecto, ahora vamos a traer a Hans, ¿ya? Y se lo vamos a entregar a él. Entonces dígame usted cuánto le va a cobrar a Hans por la pega que ya hizo en el terreno, las 40 hectáreas, las 10 hectáreas. Y ahí Hans le volvía a pagar a Alex lo que había avanzado. Alex se iba a la ciudad, se iba en el fondo, porque no podía, de dónde sacaban dinero no tengo idea, con lo que le paga cierto Hans a Alex, en lo que alcanzó a limpiar su terreno. Con suerte algunos se instalaron nuevamente en las ciudades y otros volvieron, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la propaganda que existía en esto? O sea, la República de Chile es el estado más próspero de Sudamérica. Esto es la traducción literal. Posee las mejores temperaturas y climas saludables y produce todo tipo de granos, tubérculos, ¿cierto? Es un país ganadero, numerosos ríos atraviesan de los Andes al océano. La parte del país ofrecida para colonizar es mayoritariamente plana, levemente ondulada, efectivamente. Y esta parte la puse en amarillo porque dice, esta es apropiada para desarrollar la agricultura y cultivos y el colono contará con vecinos comprometidos en el mismo propósito que él. Ya, eso es falso, ¿ya? Porque todos sabemos que claramente la Araucanía estaba recientemente pacificada, ¿ya? Entonces, claramente este colono, lo estaban llevando a la pata de los caballos, ¿ya? Entonces, ¿qué ganaba el gobierno chileno? Cuando un país quiere, digamos, anexar territorio, primero viene la ocupación, pero en la pacificación militar, ¿ya? Que entra el ejército, pacifica. Pero bien, luego tiene que venir la ocupación de gente para que ese terreno tenga dueños, tenga propietarios, y así cada dueño cuida ese gran territorio, ¿ya? Y no simplemente el Estado. El Estado, por supuesto, ¿cierto? Él tiene el ejército, la carabineros o la policía, no sé qué existía en esa época, pero necesita poblar. Entonces deciden cómo poblamos, ¿ya? Y ahí existían muchas alternativas, ¿ya? Bueno, eso, Mario, más o menos en la pregunta menos que tú me estás haciendo, ¿ya? Perfecto. ¿Cuál es la otra pregunta que viene? Súper claro, George, porque nos pones también ahí qué se le ofreció a estos colonos y tú lo evidenciabas ahí. Y con la realidad que se encontraron efectivamente no era lo que se les ofrecía, ¿verdad? Y que tú también lo Claramente. Pero
¿cuántas personas más o menos, cuántas familias llegaron a Chile y cuántos de ellos realmente se quedaron en ese territorio, en ese sector? ¿O cuántos volvieron a Europa, cuántos volvieron a Suiza? Mira, aquí por ejemplo, primero partamos desde Suiza. En esa época, Suiza tenía más o menos 3 millones de habitantes. 500.000 suizos se fueron del país. El 16% de la población. Eso como que actualmente en Chile, imagínense que la 8ª y 9ª regiones completas se van del país. Todos los habitantes de la 8ª y 9ª región se van del país. Imagínense, esa más o menos es la situación, ¿ya? O sea, a un país que se le vaya esa cantidad de gente, o sea, tengo que preguntarme estas cosas, o sea, ¿por qué se me está yendo la gente? No sé. Claro, claramente la hambruna debe haber sido terrible en esa época para que emigraran a tal punto. Entonces, colono suizo. Entre 1883 y 1890, estos llegaron a 12 colonias en Chile, más o menos. Y más o menos estos son los datos, los valores, los preferí graficarlo porque tanto número es muy refome. ¿Ya? Entonces, claramente, suizos, llegaron los que más llegaron, más de 2.500 suizos, franceses, ya 1.500, alemanes, un poquito más de 1.000, ingleses, españoles, rusos, belgas, italianos, y hasta norteamericanos, creo que eran como 5, por eso no aparece ahí la... ahora, igual, esta información claramente no cuadra con el periodo previo a 1883, porque claramente en 1840, 1860 tenemos la colonización alemana en el sur de Chile, que eso no está aquí, ¿ya? Estos son colonos contratados, ¿ya? Yo no estudié la parte de los alemanes, no sé cómo fue el método, pero por lo menos aquí, en la Araucanía, esto fue lo que llegó, ¿ya? Esto fue lo que llegó a la Araucanía. Y de estas, más o menos 6.000 personas, el 50% se quedó, ¿ah? Y el 50% más o menos se fue. O sea, logró pagar algunos, los otros no pagaron, pero muchos de los que pagaban, inscribían su terreno, lo vendían y se iban, ¿ya? Eso, digamos, fue un poquito la realidad que pasó con los suizos en la zona, o sea, la mitad siguió, ¿ya? Obviamente que si yo no tengo un censo, no tengo información de qué pasa hoy día, o sea, cuántos de esos terrenos todavía quedan en manos de esos suizos originales, pero claramente, aquí hay algo claro que históricamente, porque se habla mucho de la palabra reivindicación, ¿cierto? Y territorio ancestral y todo lo demás, que respeto mucho eso, pero claramente en este caso de los suizos, ¿ya? Ellos fueron traídos, ¿ya? Ofreciéndoles algo, ¿ya? A un país por el Estado chileno, y los colocaron, ¿ya? Y mucho de lo que se les ofreció no se cumplió, que también lo vamos a detallar un poquito más adelante. Pero eso más o menos, Mario, no sé si contesta la pregunta, ya no me acuerdo cuál era la pregunta al final. Sí. ¿Ah? Decía relación con cuántos regresaron a sus países de origen y tú diste cuenta de ellos, cuántos llegaron, etcétera. Sí, la mitad más o menos, sí. Ahora, como no todo fue color de rosa y hubo problemas, pero se habla de que en la zona, ¿no es cierto?, de la Araucanía, los suizos crearon una especie de asilo-escuela. Correcto. Que tenía como misión, como objetivo, como propósito primero y último, el justamente acoger a niños huérfanos que por diversas razones, tú nos explicas si quieres las razones, este asilo los acogía. ¿Cuál era el nombre? ¿Qué importancia tuvo? Y tengo entendido que tú tienes ahí una vivencia de tu familia bien interesante. Eso es mi consulta. Mira, antes de pasar a la providencia, espérate un poquitito. Vamos a hablar un poquitito de la llegada primero, vamos a hacer un poquito una cronología de fechas, ¿ya?
para irnos orientando un poquitito. Entonces esto lo voy a pasar más rápido para que ustedes en su mente vayan armando el mapa. Aquí estamos hablando de un mapa, estoy hablando de un mapa, de 1800, ¿ya? Frontera chilena en 1800. Ustedes pueden ver a la izquierda, ¿ya? Y aquí está el mapa central. Y claramente hay una zona que en Chile decía indígenas, ¿ya? O sea, Chile llegaba efectivamente hasta el Biobío, ¿ya? Que es esto que está aquí, ¿ya? Llegaba hasta el Biobío, y luego, después del Tolten al sur, ya seguía Chile, y ahí en Chiloé que hay otro enreo, ¿ya? Pero claramente, pero no era solo Chile, o sea, miren toda la zona de la Patagonia Argentina, como también, vamos a retroceder acá, como también otras zonas de América del Sur, acá arriba, también hay zonas de indígenas, ¿ya? Donde no habían virreinatos, ni capitanías, ni gobiernos, de nada, ¿ya? Estamos hablando de 1800. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña transición rápida, muy rápida, de las fechas. ¿Ya? ¿Qué pasó en 1819? Pasó un hito muy importante, que hoy día está en la palestra. Se incorporó al pueblo indígena como ciudadano chileno. ¿Qué pasa? Al ser el ciudadano chileno, se produce una colonización espontánea. ¿Por qué? Porque este ciudadano chileno podía vender o podía negociar sus terrenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Muchos chilenos de Santiago, de todas partes, llegó a Concepción, que era la frontera, y entra al territorio mapuche, araucano, llámese, indígena en realidad, a empezar a colonizar. Obviamente que esto se mezcló con la ocupación militar de la Araucanía, que en toda esa época también se hizo, pero después ya se hizo en forma definitiva en 1861, cuando se refunda la ciudad de Angol, ¿ya? Se vuelve hasta Angol y se vuelve a llevar el límite de la frontera al río Mayeco. Antes el río estaba en el Biobío y ahora volvió a avanzarse hacia el sur con el límite del río Mayeco. Luego, 1864-1871, la guerra entre Chile y España, la escuadra española bombardeaba Valparaíso, imagínense. O sea, para que vean la embarradita que estaba previo a la llegada de nuestros queridos colonos. 1876, ¿qué pasa? Ya en 1876, dijimos que en 1861 se refunda Angol. 15 años después, ya se empiezan a parcelar las tierras al sur de Angol, lo que bordea actualmente Angol, Los Sauces, Urén, Contulmo, todo eso son, ¿ya? 1861 a 1876. Abajo, no dije las de abajo, me fui las de arriba nomás. Bueno, pacificación de la Araucanía, del 61 al 83, después el 61, 1861, pasó algo súper importante. El famoso, ¿cómo se pronuncia? Oril Antón I, que se proclama rey de la Araucanía, ¿ya? Llamando la Nueva Francia. Pero claramente este personaje duró muy poco, al final terminó preso o en un manicomio en Francia. Después, en 1870, la mayor actividad de la guerra en la Araucanía, al sur del Mayeco. O sea, en 1860 llegaron a Angol y de ahí el ejército no se despega, no se sale de ahí, empieza a fortificar fuertes en toda la ribera del río Mayeco. Luego voy a mostrar una imagen. Perdón, yo te interrumpo. Sería tan gentil estar a Carlos Consen, que está en la sala. Chuta. Ya. No, Vamos. Recuérdame nomás porque no me voy a perder de repente. Ya, ahí hay dos que están entrando, perfecto. Ahí me interrumpen nomás. Perfecto. Entonces, seguimos avanzando. 1878 se funda Traguén. Ahí, apenas en 1878, o sea, nada, estábamos al lado. ¿Ya? 1879 se define como Traguén el granero de Chile. Todo, más de alguien ha escuchado hablar, ¿ya? O sea, toda mi familia, mis abuelos son de esa zona, entonces, claro, se hablaba del granero de Chile,
Yo me acuerdo cuando el chico todos esos cerros eran todos pelados. Ahora tú vas, claro, hay eucalipto, pino, más verde, pero en esa época estaba todo pelado, puro trigo. 1880 es cuando se saca este censo de los migrantes suizos al resto del mundo. 500.000 suizos, imagínense. Del 79 al 83 parte la famosa Guerra del Pacífico, ¿cierto? Arturo Prat, el Morro Arica, toda la cuestión, 1879 a 1883. Entonces, ¿qué pasó? Con parte del ejército que estaba efectivamente en la zona de la Araucanía, de Angol, se van. Dejan muy poco regimiento en Angol y vuelven y se van a la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y entonces queda desprotegido nuevamente Angol. ¿Qué pasó? 1881 se firmó un tratado, más encima, por las negociaciones de límite con Argentina, que fue cuando perdemos toda la Patagonia del Sur, ¿ya? 1881. Luego, tenemos que, también 1881, dado que había muy poca resguardo militar en la zona, se produce un levantamiento mapuche. La última gran rebelión en un ataque masivo en Temuco, solo 2 años antes de la llegada de los primeros suizos. 2 años antes de la llegada de los suizos, allá había habido una rebelión de los mapuches en la zona. Después, 1882, un año después, esto es un dato igual, creo que detalle importante que me llamó la atención, el presidente Domingo Santamaría el que crea la Agencia General de la Colonización y la Inmigración en Europa y pone su sede en París. Ya, pero ¿por qué? Porque en 1883 se funda la SOFOFA. ¿Qué es lo que es la SOFOFA? Sociedad Nacional, ¿cierto?, de Fomento Fabril. Fabril de fabricación. En Chile, en 1880, 1882, si yo quería una cuchara, la cuchara no se hacía en Chile, era importada. Chile solamente tenía minería, salitre y ganadería, ¿ya? Pero lo que era manufactura de bienes y servicios no existía, era lo mínimo, ¿ya? Aparte de hacer el pan y con suerte, ¿cierto?, algunos muebles, cosas así, la materia prima, todo era para afuera. Y por supuesto, la pequeña empresa que empezó a generar algo, si requería una materia prima para fabricar algo, tenía que importar. Entonces, claramente se produce un fomento de la SOFOFA. ¿Por qué lo puse? Porque la SOFOFA era la que estaba a cargo económicamente de la oficina de la migración en París, ¿ya? O en Europa en general, ¿ya? Porque en el fondo lo que querían, o sea, el gran objetivo de Chile era claramente, nosotros necesitamos anexar tierras, pero esas tierras tenemos que hacerlas productivas. ¿Por qué? Porque claramente si queremos que la población crezca, tenemos que tener cosas, y tenemos que tener, aparte de la comida, aparte del salitre y de la minería, que era el fuerte. 1883 ya empieza la parte nuestra, en Burdeos, sale la primera partida para Chile, ¿cierto?, compuesta por 130 hombres, 69 mujeres, de ellos 185 españoles, 12 franceses, 3 italianos y 38 eran hombres solteros. Detalle. Después del 83, otro barco más, donde ya vienen 44 suizos, ¿ya?, que eran mayor cantidad. Y después en noviembre ya viene otro barco donde eran 502 personas, de las cuales 493 personas eran suizas, ¿ya? ¿Qué pasa después? Seguimos con la cronología. 1883 a 1890 los colonos ya se instalan en estas 36 colonias entregadas, ¿cierto?, en concesión en la Araucanía. Más adelante vamos a mostrar el mapa, ¿cierto?, de la ubicación de los nombres de las primeras colonias. 1890, puse esa foto de fondo, inauguración del viaducto de Malleco, ¿ya? Se demoró 5 años desde que lo idearon en 1885 hasta 1890 que estuvo construido. Yo encuentro que es un tiempo récord, lo cual muestra la desesperación que tenía el gobierno chileno en anexar esas tierras y unir Chile, unir toda la zona del norte del Malleco con el sur, lo que era Osorno y Valdivia,
que ya antes había tenido una colonización muy buena, pero todo se cortaba en Valdivia. De hecho, en Valdivia hay fotos, no las voy a mostrar ahora porque no era el tema, no había puente. Entonces todo era de Valdivia al sur, ¿ya? Y por barco, por supuesto, de Corral, se mandaba toda la producción a Santiago, al sur, hacia el norte, ¿ya? 1891, guerra civil entre el gobierno y el parlamento, y se suicida el presidente Balmaceda y hay 15.000 muertos, o sea, media embarrada que tenían en la zona central, ¿ya? Cuando recién hace 9 años, 8 años, ya estaban llegando los colonos y seguían llegando, porque estamos llegando hasta 1890 y más llegaron algunos colonos. Entonces, esto es para mostrar un poco cómo era ese país, ¿ya? Y para mostrar esto mismo, cómo era ese país donde ellos estaban llegando. Aquí tengo una batería de imágenes para que ustedes se hagan una idea más o menos. Vean el tipo de cerro, el tipo de vegetación que había, que no era mucha. Ahí estamos en el viaducto Mayeco, 1888. Esta foto me parece memorable porque aquí dice mapuches en la inauguración del viaducto de Mayeco de 1890. ¿Ah? Que claramente a ellos les llegó un nivel de civilización tremendo, ¿ya? Muchas partes que se leían, veían que los mapuches vivían en condiciones inhumanas, digamos, para los narradores de la época, ¿ya? Mucha enfermedad, mucha pobreza. Cuando llegaban brotes de enfermedades, que estamos de acuerdo, muchas de esas enfermedades las traían los extranjeros o los extranjeros para ellos, morían mucho los mapuches, también morían, por supuesto, los colonos, ¿ya? Un detalle importante, casi todas las familias de colonos perdieron un hijo, todos, ¿ya? Hay un censo que en un año se murieron como 200 colonos, más o menos de edades entre 18 y 19 años. Ese era el promedio. Y aquí está el vapor Órbita, que fue el primero que trajo a los colonos y este llegó a Talcahuano. Tremendo barco, ¿ya? Claramente, obvio, también todas las comodidades que ofrecían para estos colonos que llegaran a Chile también no fueron tantas tampoco, ¿ya? Entonces estos llegaban ¿dónde? Aquí, pues, a Talcahuano. 1890, esta es una imagen a dónde llegaban estos colonos, que era lo primero que pisaban en este continente. Ahí tenemos, después otros llegaron a Valparaíso, ahí tenemos imágenes de cómo eran los desembarcos, ya la mercadería, todo lo que traían, y para que ellos también se aperaran de productos. Estas son las calles de Talcahuano. O sea, aquí ellos llegaban, tenían que esperar hasta que llegaran su equipaje, ¿ya? Algunos colonos tenían que esperar, supuestamente era de un día para otro llegaba el equipaje, pero al final se demoraban muchísimo, ¿ya? Algunos también esperaban el equipaje, los mandaban en tren a Angol, ¿ya? Al día siguiente que llegaban en barco, los mandaban en tren a Angol, y en Angol los metían en el regimiento, pero sin sus baúles, con todas sus pertenencias. Entonces tenían que estar esperando ahí algunos días, semanas e incluso meses para que, una vez que llegaban sus cosas, tenían el acta de la tierra donde tenían que ir y viajaban en carretas a la Concepción de destino. Valparaíso, obviamente que ya vemos que Valparaíso es una ciudad bastante más moderna en esa época. Y aquí tenemos nuestro querido Concepción, calle Comercio, no sé qué calle era esa, la verdad, las cosas, pero no sé, qué pena nuestro país que sísmicamente hablando destruye todo, pero qué pena que no tengamos todavía ese tipo de estructura. Bueno, Coelemo, así eran digamos, ese tipo de pueblos que eran los que estaban más importantes en las zonas, eran los que los colonos podían acercarse, ¿ya? En el caso a la civilización, porque pensemos que en el terreno que ellos llegaban, al campo que ellos llegaban, estaba en bruto. Ya ahí no había una casa, un galpón, un techito para que llegaran con la carreta. No había nada. Ahí tenemos una vista, por ejemplo, de Coyipulli, ¿ya? Cómo era, digamos, más o menos en esa época.
Y aquí está, Mario, te quería mostrar, y a todos los que están aquí escuchando, un mapa de 1870, ¿ya? Los que están un poco perdidos, ahí, en esa pelotita naranja, está Purén, ¿ya? Purén. Y esta línea blanca con negro punteada era el límite de la frontera, la famosa frontera. Y era el río Mayeco, que para acá no sé si se llamará, seguirá llamando Mayeco, no creo, pero para acá ya se llamaba de otra manera, pero seguía la frontera, donde claramente estaba Purén. Ahora, 1870, 13 años después, 13 años solamente, pensemos que en esta zona que está acá abajo vivían, no sé, comunidades indígenas, un chico que tenía 20 años de edad, 20 años de edad, cuando él ahora tiene 36 años de edad, le dicen que en su terreno, donde él jugaba libremente hace 13 años atrás, van a tener como vecinos a todos estos colonos. Y aquí están todas las colonias: Ercilla, Choquechoque, Quecheregua, Traguén, Tricauco, Quino, Galvarino, Ñelol, Temuco, Nueva Imperial, Freire, Lautaro, Victoria, Chanco, Púa, Duno, Ercilla. Todas esas eran las colonias ya principales donde llegaron estos colonos. Entonces, de nuevo, me voy para atrás. Entonces, claramente vemos que toda esta zona que estaba recientemente pacificada traen, por supuesto, para civilizar, para entregar tecnología, para tener, digamos, mayor, para traer todos esos conocimientos que Chile quería de la gente europea, de la gente teóricamente con más conocimiento que viniera a aportar y a generar todo lo que era industria. Claro, ¿qué pasó? Por ejemplo, Traguén, Muebles Traguén, ¿ya? No sé si realmente habrá sido un suizo o no, pero claramente sí hubo zonas de mucho, digamos, desarrollo, ¿ya? La agricultura, ¿ya? El tema del trabajo con la carreta, en eso, la carreta, toda la tecnología maquinaria era muy buena. Entonces, aquí está una de las mapas de la colonia, cómo repartían. Y esta colonia es Quechereguas, que está cerca de Traguén, está un poquito al norte de Traguén, ¿ya? Y en esta colonia, que fue una de las más importantes por la cantidad, yo quise aquí marcar un poquitito. Pueden correr las imágenes suyas para el otro lado, con estas flechas rojas. Por ejemplo, tenemos aquí la familia Schifferli, la familia Buchmann, la familia Losley acá abajo, acá arriba la familia Stapo, y así hay muchas otras familias. Ahí pueden buscarse ustedes, si hay alguno de ustedes por ahí también, ¿ya? Pensemos que cada cuadradito de eso es más o menos entre 30 y 40 hectáreas. Recordemos que le daban 40 hectáreas más 10 hectáreas por hijo hombre, no mujer, hombre, ¿ya? Pero por supuesto que muchos de ellos terminaron de poder cercar su hectárea, de hacer su casa, una vez que tenían su título, la vendían y se iban a las ciudades más grandes, muchos, ¿ya? Y otros no pudieron y se volvieron. Voy a ingresar, que hay 3 personas que me están pidiendo aquí. Vemos. A Marcelo, a Eliana y a Liana. Ahí sí. Entonces, Mario, eso está al lado de Traguén. Al lado. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí voy a mostrar un poquitito cómo era la llegada de estos colonos, porque en el fondo cómo uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegaron? Primero, llegaban a un país donde no entendían nada, que hablaban 8 idiomas, pero muchos no tenían intérpretes, porque trajeron intérpretes del norte, del sur, de Valdivia, que hablaban solo alemán, no hablaban francés, ni menos suizo-alemán.
Entonces muchos suizos se quejaban de que no entendían nada, ¿ya? Luego, una vez con su equipaje, eran conducidos a sus concesiones por guías, ¿ya? Donde iban a dejarlo. Llegaban a un lugar sin techo y completamente aislado. Entonces, claro, teníamos colonos que llegaban en invierno. Se imagínense esos caminos de tierra roja, ¿ya? Con esos lodosales que claramente las carretas tenían ruedas angostas, que las carretas tenían ruedas y ejes hechos de troncos, que con el andar a las 2-3 horas se desarmaban, se rompían, tenían que ir los suizos con el guía improvisar. Muchos suizos no eran agricultores. Muchos suizos no sabían manejar el hacha, no sabían manejar herramientas más rudimentarias, quizás sabían manejar, pero más fábricas de herramientas más compuestas. Entonces, claramente, esta llegada fue terrible, ¿ya? De hecho, las mujeres llegaban a un lugar después de 8-10 horas viajando y no hay un techo. La gente llegaba en invierno. O sea, obviamente que se moría la mitad de la gente, se morían los hijos, se morían tuberculosis, se morían los papás, las mujeres, todo. Protección. Si alguien se enfermaba, claro, el contrato decía salud gratis por 2 años. Tenía que agarrar una carreta o irse caminando 10 horas para llegar a Angol, ¿ya? O para llegar a Purén, que todavía Purén se demoró un poquito más en estar perfecto. Entonces, realmente, nuestro antepasado en esa zona, principalmente, fue durísima, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? 1883 se instalan 1.400 familias y en 1897 quedaban solamente 709 familias, la mitad, lo que le había contado antes, en esa zona. Algunos vendían su territorio, su terreno, otros simplemente decían, no puedo seguir, no me da el cuero, ¿ya? Por ejemplo, aquí quise poner esta fotografía. Esto no es Chile, esto es Argentina, estos son colonos argentinos, ¿ya? Pero claramente de Chile no tenemos tantas imágenes, pero claramente ese es el nivel de infraestructura y de comodidades que lograban tener en una zona donde no había nada, y tenían que empezar a levantar todo, ¿ya? Aquí tenemos Angol, a 6, 7, 8, 9, a 30 años de su refundación, a 30 años. Claramente, obviamente, ya era una ciudad que tenía, ahí está el molino de José Bunster, de Angol, que era un terrateniente muy, muy grande. Claramente ya la ciudad está bastante mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, una cervecería en Angol, en el año 1900. Igual, estamos hablando 40 años después de su fundación, donde ya había mucho comercio, mucho movimiento en esa zona. Aquí tenemos la calle Traguén, en Traguén, 1905, a 27 años, a solo 27 años de su fundación. ¿Ah? Para que vean el nivel de arquitectura hermosa que había en esa ciudad. Realmente, bueno, ahora hay una agrupación en Traguén que defienden lo que es el patrimonio nacional, cultural, histórico. ¿Ah? En eso lo tienen bien apegado, ¿ya? Ahí hay, por ejemplo, una fotografía de los colonos de la familia Schalzi Plater. Lo increíble de esta foto es, la fotografía la tomó, no sé si la tomó, la aportó don Carlos Stapuk Ruf, que creo que está presente, no sé si es él, su hijo o su nieto, no sé, o esta foto la aportó él de su archivo a esta página donde encontré esta fotografía de colonos de la Araucanía. Y aquí, otra fotografía de colonos de Purén, 1890, David Spichiger, Elizabeth Teucher, junto a sus hijos, que finalmente ellos tuvieron 8 hijos más, o sea, 8 hijos en total, 4 nacieron en Chile. Uno de ese caballero, mi tatarabuelo, ¿ya? Ellos fueron los que llegaron como colonos contratados, oficiales, a Purén, ¿ya? Y la verdad que yo hace poco, en realidad hace unas semanas, cuando empecé a investigar esto, me enteré que don David Spichiger, el caballero ese de barba que está ahí arriba, llegan, ¿cierto? Él claramente él venía de Suiza con otra imagen, otra idea,
¿ya? Él llega aquí, él se desilusiona totalmente y trata de volver a Suiza. Y no puede, porque no tiene los recursos económicos. Entonces no le queda otra que seguir avanzando. Y tienen 4 hijos más, y ya hubo un momento que él ya no aguantó más, y con las maderas que le entregaban, acordémonos que le entregaban 100, 400 tablas, no sé cuántos clavos, la yunta huella, todas estas cosas que le entregaban al colono, se habían hecho una ruca así bien básica, y este caballero entró en depresión, se metió en la ruca y no salió más hasta que se murió, ¿ya? Con sus hijos pequeños, la Elisabeth Teucher se queda sola, viuda, con 8 hijos, ¿ya? 10 años, 8 años, 7 años, 4, 3, 2, imagínense. Y ahí empieza a tratar de salir adelante en un purén, donde básicamente con la crianza de ganado, hacer todo lo que es embutido, ese tipo de cosas, empieza a mejorar. Bueno, y aquí viene una anécdota, pues este caballero, el hijo mayor, que creo que es Santiago, que es este que está aquí, aparentemente, empiezan a producir longanizas, distintos embutidos, y él los va a vender a las ciudades cercanas, Los Sauces, Angol, y un día fue a Talcahuano a vender sus productos. Y en eso, no sé qué edad tenía como 18 años, 20 años, y en eso ve parar en una esquina a una muchacha, pero muy bonita, y le llamó la atención. Seguramente las purerinas eran pocas, ¿cierto? No había mucho donde mirar. De Talcahuano, esta cosa grande, y él desesperado también por vender los productos que traía, la sigue, ve que esta niña se mete en una casa, y dijo, ya, no pierdo nada, toca la puerta de la casa, entra, hola, buenas tardes, mire, soy Santiago Spichiger y vengo a vender estas longanizas que traigo del sur. Y eso está el papá y la mamá y escuchan y dice, ¿quién es usted? Santiago Spichiger. ¿Spichiger? Y resulta que en el barco que se había venido esta familia, se hicieron muy amigos de la familia Butikofer, ¿ya? Y esta familia venía, perdón, a ver, esta cuestión, disculpen. Esta familia tenía, la señora Butikofer venía embarazada. Entonces ellos jugaban en el barco, imagínense, como 3, 4 meses, ¿ya? Y tenían al hijo Santiago, que en el barco tenía 4 años de edad. Y estas dos familias amigas, los Spichiger y los Butikofer, soñaban y decían, mira, si llegamos a Chile y nace mi guaguita, que tengo mi guata, y si es mujer, se va a casar con Santiago, que tenía 4 años. Llaman a la hija, que era Luisa. Y finalmente se casan. Santiago Spichiger y Luisa Butikofer. Ambos llegaron a Chile en el mismo barco sin saberlo. Ahora voy a ver si puedo contar la otra historia, que más o menos parecía. Disculpe, pero esta cuestión es fuerte. Si quieres te tomas tu tiempo, pero vamos, que está muy, muy entretenido, muy entretenido. Bueno, la otra historia es la siguiente, la Providencia. Bueno, ya hablamos de Purén, o sea, de Traguén, perdón. Vamos a dejar en pausa ahora a los Spichiger Butikofer en Purén con su romance. Y viene ahora la Providencia, donde había un padre, que era el pastor Leutdiller, suizo, que él viene a evangelizar, ya, en el fondo, y lo mandó la Sociedad de Auxilio de la Iglesia Protestante de Suiza, ¿ya? Y este personaje, vamos a hacerla más corta, en realidad se da cuenta que el problema grave que había en la zona era la cantidad de huérfanos que habían, dado que la muerte de los padres, por el vandalismo, ¿cierto? Por las enfermedades y por la desolación que había, quedaban muchos niños huérfanos. Entonces el pastor dice,
vamos a hacer mejor un asilo, ¿ya?, de huérfanos, para acoger a todos estos niños. Y ahí hay una fotografía, que ese edificio fue construido efectivamente en 1893 en Tricauco, que queda en la salida de Traguén hacia Victoria, ¿ya? Ahí están estos terrenos en la actualidad. Cuando se formó, acogió a 75 alumnos, y luego, ya en 1901, ya habían 120 alumnos, ¿ya? Bueno, aquí lo divertido es lo siguiente. Claramente, la ayuda económica original era Suiza, ¿ya? Pero, ¿qué pasó en 1898? Este cura empezó a pedir ayuda económica a las colonias alemanas de Valparaíso y Valdivia, porque en el fondo, ya con los puros suizos, no le daban, ¿ya? Y pasó a llamarse en 1902 Asilo Hogar. Y después, en 1910, asume la dirección Paul Hammerling, originario del cantón de Berna, que de 1910 hasta 1936 la formación era básicamente con contenidos de la educación helvética. Después de 1936 ya se empezó a cambiar el sistema educativo. Bueno, aquí hay algo tan divertido, porque resulta que en forma paralela, estamos hablando del año 1902, 1903, llega a Valparaíso mi otro bisabuelo, de apellido Kramer, ¿ya? Y llega con 2 hijos, ¿ya? Y tiene 2 hijos más en Valparaíso. ¿Qué pasó? Él venía muy enfermo, ¿ya? Muy enfermo, y empieza a trabajar, era sastre en Alemania, ¿ya? Él fue colono, digamos, libre, ¿ya? Él decidió, por toda la mala economía que había en Europa, decide venir a Chile. Viene con su esposa embarazada en el barco, llega a Chile, nace la guagua, muere su esposa, él queda viudo con 4 hijos, ¿ya? Luego de sus 4 hijos, solo tratando de trabajar en sastre, trabaja con los marinos principalmente. De ahí conoce a una señora para que lo ayude con los niños, finalmente se encariñó con la señora y tienen un hijo más, 5 hijos. Y él trabajaba como loco, y al final se empezó a enfermar. Le pasó la cuenta todo lo anterior y se empezó a enfermar. Él dijo: me voy a morir, tengo 5 hijos, uno con esta señora, ya, que en el fondo muy amablemente se está haciendo cargo de toda mi familia, pero obviamente las mujeres no podían trabajar mucho en esa época. ¿Cómo financió esto? Y fue, ¿dónde a pedir ayuda? A la Embajada de Alemania. Fue a la Embajada de Alemania, y en la Embajada de Alemania le dicen: ¿sabe? Mira, a través nos vino un cura del sur y vino a pedirnos plata de un asilo, La Providencia, que queda en Traguén. Así que aquí está el dato, puede mandar a su hijo a ese asilo. Y él hizo una carta, porque sabía que se iba a morir, y le dijo a su nueva pareja: cuando yo me muera, a mis 2 hijos mayores, Carlos y Martín Kramer, entrégales esta carta. Al poco tiempo muere, queda esta señora sola con los hijos. Les cuento esto porque hay que relatar también lo duro que fue, ya, para todos nuestros antepasados, el formar este Chile de hoy, ya, porque hoy día la gente se olvida y cree que la gente que tiene éxito se lo regalaron todo, pero claramente hubieron colonos que tuvieron éxito y otros que no tuvieron éxito, ya. Aquí tengo 2 casos, ya, uno que tuvo medio éxito y otro que claramente no tuvo éxito, ya, que fue voluntario más encima, donde se le desarma a toda su familia, y finalmente reparte a su hijo en adopción, ya. Una hija se queda con esta madre, los otros 2 hijos, esta madre, digamos, nueva madre de los hijos, los sube arriba de un tren a los 8 y 9 años de edad, rumbo a Traguén, con una carta. ¿Y saben quién lo estaba esperando en la estación? Este caballero, ¿ya? Eso dicen las memorias de mi abuelo, que él lo recibió en la estación, ¿ya? Y lo llevó a la Escuela Agrícola La Providencia, donde él estuvo ahí durante 10 años,
el de los 8 años hasta los 18 años, ¿ya? Y a los 18 años ellos salían de la Providencia y le entregaban un dinero, y con ese dinero ellos tenían que ser libres, ¿ya? Y ahí mi abuelo Kramer, Carlos Kramer, y su hermano Martín Kramer se fueron a trabajar a Capitán Pastene o a Lumaco, ¿ah? Y después posteriormente en Los Sauces. Esa es la historia paralela. Ahora la otra historia más, un poquito más divertida, que si nos vamos a la historia de la Providencia, aquí en 1910 asume la dirección Paul Hammerly, hasta 1936. Bueno, mi abuelo se fue de la Providencia en 1920, más o menos. Y el señor Paul Hammerly va, y cuando mi abuelo ya tiene 18 años, y se va y le pasa 15 pesos. Y le dice, este es tu patrimonio para que tú puedas empezar tu nueva vida solo y libre en donde quieras. 15 pesos. Este señor Hammerly. Bueno, 50 años después, no sé si más o menos, mi abuelo, por supuesto, ya se casa, ¿cierto? Todo lo demás, con Gerta Spichiger de Purén, de ahí vienen los Spichiger. Tiene una hija que se llama Helga Kramer, mi madre. Se viene a estudiar al colegio alemán, conoce un caballero, y después ese caballero llega ya a Los Sauces. ¿Y cómo se llamaba ese caballero? Mario Hammersley. Pero Hammersley. Entonces mi abuelo se acordó del Hammersley que le entregó esta plata, y mi abuelo lo aceptó inmediatamente. Pero mi abuela nunca lo aceptó. ¿Ah? Pero qué increíble las coincidencias de la vida, cómo pasan historias de gente que tuvo éxito. Mi otro pariente, digamos, Hammersley, llegaron a Chile en 1872 a Valparaíso, pero él se quedó en Valparaíso. Mi abuelo llegó en 1902, y Kramer, el alemán. El inglés llegó en 1872, pero él se queda en Valparaíso y funda la primera óptica del país. Y claramente tuvo mucho éxito, ¿ya? Un camino completamente distinto, ¿ya? El otro, en cambio, llega, su familia, se muere su esposa, muy poco trabajo, y reparte a su familia en un orfanato o en adopción, o sea, imagínense, ¿ya? Entonces, claramente, el esfuerzo de toda esta familia lo tenemos que entender y traspasar a nuestro hijo, ¿ya? Así que, bueno, eso, Mario, más o menos quería contarle. No sé si de repente me salía el libreto, de todos los libretos marcados, pero más o menos logré marcar todo. Así que... Entretenido, con mucha consistencia, mucha historia, con mucho humor a rato, con bastante emoción, por otro lado, súper bien. Un poco para ir redondeando, y se nos ha pasado la hora de una manera tremendamente rápida, conceptuales, como para ir redondeando, si les parece bien a todos, invitar a don Carlos Stampung para que haga una especie de resumen, de acuerdo a lo que tú estimes conveniente, Carlos, para dar por terminada esta excelente conversación que tuvimos de parte de George, que nos entretuvo, nos emocionó a rato, nos hizo recordar situaciones de todos nuestros familiares que hubo acá, que con mucho esfuerzo han tratado de hacer las cosas bien, digamos. De esta manera que, Carlos, si lo tienes a bien, dejamos en espera un ratito a George, o antes de darle el paso de final a Carlos, yo propongo un tremendo aplauso para George, que nos entretuvo, que nos contó incidencias muy interesantes. De tal manera que yo propongo un aplauso, por favor, para ti, George. Gracias. Gracias. Muchas gracias, George. Carlos. Gracias. Tiene que desmutearlo. Sí. George. Listo. Ahí está. No, se volvió a mutear. Carlos, de nuevo. Está Mutis,
George, si tú lo puedes habilitar. Sí, aquí está. Ahí sí, ahí Ahora sí. Ahí sí. Un gusto saludarlo y muy entretenido con la historia del señor Hammersley, que en realidad se hace mucho más entretenido comprender la historia con todas estas historias de personales que le agregan más interés a la historia, digamos. Yo me he dedicado por varios años a estudiar un poco este proceso. La verdad es que hace 20 años atrás era un proceso bastante desconocido. Afortunadamente hemos encontrado en el Ministerio de Bienes Nacionales, encontramos unos libros de la colonización y eso nos ha permitido tener un proceso súper claro y ordenado. O sea, por ejemplo, a diferencia, creo, de la colonización de Valdivia, no existe un proceso tan ordenado. Hoy día tenemos prácticamente todos los barcos que llegaron durante un proceso entre 1883 y 1890, con todos los colonos, los nombres que venían. Así que es muy interesante, digamos, y también conocer un poco qué pasó con todos estos colonos, cómo les fue, cómo cambiaron, y toda la descendencia y ¿cómo se llama? Lo que han entregado al país, digamos, ¿no? O sea, es indudable el aporte. Ahora, yo emigré a Santiago ya hace, yo soy de Traiguén, emigré a Santiago hace muchos años, digamos, y siempre acá en Santiago los gringos y todos siempre eran de Valdivia, digamos. O sea, hace 20 años atrás en Santiago prácticamente nadie conocía estos procesos, ¿ya? Y todos decían, no, pero los alemanes son de Valdivia, y bueno, además son todos alemanes, y qué sé yo. O sea, bueno, y este proceso fue un proceso perfeccionado después del proceso que se hizo en Valdivia, en que uno de los pilares de la cosa es que no podían ser todas las personas del mismo origen, ¿ya? Porque no querían que los colonos formaran cosas tan independientes, querían que se integraran a la sociedad. Y bueno, de hecho la colonización, los principales son los suizos, pero también están los franceses, los alemanes y en la última parte los ingleses. Entonces, además, imagínense cómo sería la Araucanía en los tiempos de las guerras posteriores que vivieron en Europa, digamos. De hecho, en Traiguén, el colegio alemán estaba al frente de la Alianza Francesa, digamos. Y bueno, acá se convivía de una forma más armoniosa, digamos, todos estos fenómenos que estaban ocurriendo en Europa. Tenía algunas imágenes aquí como para colocar, pero como que no me manejo mucho en el tema. Y en honor al tiempo, yo creo que puedo decir, por lo menos del proceso de los suizos, que fueron 2.600 suizos, y que fueron los pioneros, ¿ya? Los suizos fueron los primeros que llegaron en este proceso. El primer año llegaron como 1.100 suizos, y en 3 años ya habían como 2.400 suizos, los 3 primeros años, y así que claramente los suizos fueron los más audaces, y siempre se decía que los suizos eran los que más se adaptaban al país y que eran también más apegados a la tierra. Ahora, no coincido con George de que el 50% de los colonos
se hayan ido del país. Eso no es tal, ¿ah? O sea, lo que sí hubo un proceso de abandono de las tierras y después de las ventas cuando les dieron los títulos de dominio, pero la gran mayoría de la gente nunca más pisó su patria, digamos. O sea, la condición económica además no les permitía. O sea, y incluso pasaron varias generaciones antes que la gente pudiera volver a su patria. Así que, como hay un dicho que, bueno, la primera generación vino como a morir, a echar los huesos para sus hijos. Los hijos ya, no sé, tuvieron el pan y, bueno, nosotros ya estamos como en la cuarta y quinta generación que realmente somos los que hemos disfrutado de todo este esfuerzo. Pero por lo menos hasta la generación de mis abuelos, digamos, fue solamente sacrificio y trabajo. Entonces, es increíble esa mentalidad de irse a un país y prácticamente mucha gente tenía 50, 40, 60 años, los padres. En ese tiempo además se moría joven, digamos, a partir de los 50 años era común morir. Así que prácticamente esos colonos lo hicieron todo por los hijos. O sea, ellos entregaron su vida en otro país por el futuro de los hijos. Así que, bueno, yo por lo menos me siento súper honrado de lo que hicieron estos colonos. Así que eso es como lo que podría aportar. Carlos, muchas gracias por tu participación, por tu inversión y por tus aportes. Hemos llegado al final. Nos gustaría, en la medida que nos pueden hacer sus comentarios de esta entretenidísima charla, nuevamente agradecer sobre todo a George y a nuestros invitados especiales, y en nombre de nuestra presidenta de la colectividad suiza de Concepción, les deseo las mejores buenas noches y muchas gracias por su participación. Gracias George, gracias Carlos, gracias Lucy, y no quiero dejar de lado de felicitar a Juan Carlos May, que nos ayudó y que nos entregó toda la información necesaria para que esto resultara y tuviéramos la audiencia extraordinaria que hemos tenido. Gracias Juan Carlos, gracias a todos. Sí, hasta otra gracias a todos. Bien. Chao. Ya, chao, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, chao. El café a la salida. El café está a la salida. A la izquierda de ahí estamos el cóctel. Ya lo espero. Chao. Gracias. Adiós. Chao. 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 Chao.